este caso presentaremos la gráfica de cascada. Esta se suele usar para representar movimientos de efectivo, en este caso temas de liquidez, ya que hace asimilación como a tendencias con estilo de velas japonesas. Pero bueno, empecemos a hablar sobre ella. Si ustedes se dan cuenta, yo toco la gráfica y el origen de los datos está marcado desde la tabla raíz, por decirlo así, que es la que tiene formato de tabla, más no viene de la tabla dinámica. Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, acá ya encontramos el primer problema o conflicto que se nos presenta al intentar hacer este tipo de gráfico. En segunda instancia, vemos que el segmentador no es apropiado porque yo no busco saber cuánto es mi promedio y así porque no me lo muestra la gráfica, sino yo busco es interactuar con un segmentador que tenga en cuenta el encabezado en este caso, que serían los años, para yo poder ver la, cómo se constituye el ciclo de conversión de efectivo, pero por año. Y pues que si yo me refiero si yo creo un segmentador con base a algún criterio de día promedio, me va a arrojar son los valores que están dentro de la tabla. Entonces encontramos otro problema. Y adicional, cuando yo selecciono una tabla dinámica o me posiciono en ella y voy a insertar un gráfico de cascada, está inhabilitada esta opción. Excel no la permite. No me deja darle a aceptar y me sale un letrero que dice que no se puede hacer. Entonces ya tenemos otro problema. Y también hay un problema, por si alguien se dio cuenta, y es que en sí hay una cuenta que me opera de manera negativa, pero usualmente uno la opera de manera negativa, es en la fórmula resultante, es decir, nuestra fórmula resultante es el ciclo de conversión de efectivo, que corresponde a tres indicadores, y uno de estos indicadores opera de manera negativa. Entonces vemos que 10 más 15 menos 35 en este caso, evidentemente me da menos 10. Pero como en la tabla no está formulado de manera negativa directamente, entonces él asume que es un valor positivo. Entonces, digamos que esta sección la impulsa hacia arriba cuando debería estar hacia abajo, porque tiene en sí es una cuenta negativa. Lo que pasa es que no la metemos negativa directamente, sino que la operamos negativa en la fórmula del ciclo de conversión. Entonces ya encontramos otro nuevo problema. Es decir, que este en sí se puede decir que es de los gráficos más complicados para este proyecto. Eh, Partimos de la tabla que tenemos, que presentamos en el resumen ejecutivo, y tenemos que ir a nuestra hoja de trabajo. Recordemos que pues el trabajo o así se va a estructurar en la parte inferior de la hoja del dashboard. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? Traer la gráfica, la tabla de resumen ejecutivo, tal cual. Acá la copio directamente, pero después la voy a referenciar, porque recuerden que la idea es que todo venga referenciado para que todo sea dinámico. Y pues supongo tal vez ya hayan visto el concepto, o si no lo han visto en sí, el día promedio de proveedor opera de manera negativa. Entonces, para este es que vamos a hacer el ajuste, por decirlo así. Entonces empiezo a replicar todos mis indicadores traídos del resumen ejecutivo, y cuando llego a días promedio de proveedor lo igualo, lo traigo y lo voy a multiplicar por -1 para que evidentemente el signo me lo tome como negativo y así la gráfica me indique lo que yo necesito. Y acá ya en vez de poner más, más y menos, voy a hacer suma. Y evidentemente me va a dar el mismo resultado por temas de signo, porque si yo eh, voy a hacer más por menos, igual me va a dar menos. Entonces, igual comparamos para verificar y vemos que todos los números, o sea, los últimos números, que son los de la fórmula resultante, que es el ciclo de conversión de efectivo, están igual, y que evidentemente el día promedio de proveedor ya aparece operando de manera negativa, que es lo que yo necesito para que mi sección, mi barrita, esté apuntando hacia abajo. Entonces me va a disminuir en sí lo que sería la tendencia.
Y ya teniendo esto, yo ya tengo que convertir mi tabla otra vez porque yo quiero interactuar es con lo que en nuestra tabla raíz son los encabezados. Y recuerden que con lo que yo interactúo principalmente en el segmentador es mi primera columna. Entonces tengo que hacer la conversión de mi tabla para que la gráfica me quede bien y poder interactuar con el segmentador. Entonces acá empezamos a traer lo que serían pues, los años para poder interactuar con ellos y los criterios de la tabla o encabezados que en sí pues son los indicadores como el día promedio y estos. Y empezamos a hacer el vínculo normal. Acá no necesitamos punto error porque todavía no hemos insertado la tabla dinámica. En sí solo estamos reconvirtiendo lo que vamos a trabajar como la tabla raíz. Entonces pues simplemente empezamos a reconvertir la tabla. Como ya saben, pues la manera rápida de hacerlo, pues yo no he encontrado una manera de poder arrastrar hacia abajo cuando la dirección del origen es horizontal. Entonces, no sé si se pueda, tal vez sí se pueda, pero en este caso yo lo que hago es arrastro horizontal y después voy bajando y, y voy cortando y pegando. Con eso pues se agiliza, digamos, es el proceso para no estar haciéndolo uno por uno. Entonces acá pues yo ya termino y la idea, como les digo, es que la información que va a tener mi primera columna sea con la que voy a interactuar. Y para este gráfico no me sirve interactuar con los criterios, porque los criterios no me van a decir nada, me va a mostrar un -10, pero en sí yo tengo mucha información histórica y es lo que uno pretende evaluar en este tipo de gráficos. Entonces por eso yo debo interactuar es con los años, más no con los criterios de la fórmula. Acá ya terminé y voy a primero darle formato de diseño y después le daré el formato de tabla, aunque en sí creo que puede ser más inteligente hacerlo al revés, porque cuando tú le das formato de tabla, él ya te lo da como con diseño, que fue lo que me di cuenta acá. Le quito esos cosas que son feos y ya le pongo el nombre apropiado para hacer el enlace o la referencia con la tabla dinámica que es la que voy a insertar. Entonces, ya saben, uno se posiciona en la celda que quiere, donde quiere que aparezca la tabla dinámica y va a insertar tabla dinámica, hacer la referencia en este caso. Bajamos, como siempre, años a filas porque es con lo que yo quiero interactuar en el segmentador. Y los otros los colocamos dentro de los campos de valores e insertamos el segmentador. Acá digamos que yo no le pongo el formato de días y esto, porque si yo lo hago de esta manera, siento que el gráfico queda muy cargado cuando ya esté completo y yo ponga etiquetas, entonces va a quedar muy cargado de muchos días. Entonces, pues, digamos, ya un poco estéticamente, pienso que es más razonable que se coloque un título del eje que haga referencia a que la información está en unidades de días y que los números, bueno, los indicadores, porque son indicadores, se trabajen pues, en número entero. Y acá pues vemos el problema que es que no puedo insertar la tabla, perdón, el gráfico dinámico directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que replicar, o sea, generar una tabla que me replique la información de la tabla dinámica, que es como el truco. Pero entonces yo voy a hacer la referencia. Por esta referencia no es necesario que uno haga la tabla completa. Por la razón que vamos a evidenciar, como ustedes pueden ver, así yo ponga 2010, cuando yo empiezo a interactuar con el segmentador, la tabla dinámica se encoge y me va a mostrar en la primera fila de información lo que yo necesito. Entonces, en este caso, yo le pulso el botón de 2011 y automáticamente él me empieza a arrojar la información de 2011. Entonces, yo solo tengo que interactuar con
hacer en este caso, esta tabla que estoy haciendo referencia a la tabla dinámica, solo necesita tener una fila que esté referenciada a la primera fila. De esta manera, pues primero es más fácil porque no tengo que hacer todo el trabajo y me ahorro tiempo. Y es más eficiente también porque simplemente yo estoy haciendo referencia a una, pero como el segmentador me lo encoge, me va a arrojar la información que siempre yo necesito. Así que ya no necesitamos hacer como siempre lo hacíamos, que era el formato de todos los bordes, sino como les digo, la tabla que yo referencia, mi tabla dinámica, solo va a tener en cuenta la primera fila, porque el segmentador siempre me va a arrojar la información que yo necesito, mi información objetivo siempre será la de la primera fila. Entonces por eso me sirve hacer esta táctica, por decirlo así. Y ya, o sea, ya tendría prácticamente todo hecho y tengo que insertar ahora la gráfica. Entonces selecciono mi tabla que hace referencia a la tabla dinámica. Me voy a seleccionar gráficos en cascada y lo selecciono. Pero acá tengo un problema y es que me está tomando el año. Entonces tengo que ir a mirar muy bien qué es lo que me arroja la serie. En este caso la serie me está tomando como valor el 2010 y yo no necesito que me tome el valor como 2010 sino como nombre. Entonces la modifico, que esto ya lo sabemos hacer. Modifico esto y automáticamente yo le toco ahí el, me previsualiza el gráfico como debe ser. Pero ahora tengo que, como ustedes pueden ver, acá hay año, o sea, acá hay cinco como etiquetas, por decirlo así, del eje X, porque me está tomando año también. Entonces yo tengo que cambiarle eso en las etiquetas del eje horizontal y ya me quedan cuatro ejes. Y ya tengo el gráfico perfectamente. Como ustedes ven, si yo ya empiezo a interactuar con los botones del segmentador, él ya me empieza a arrojar la información de cada ciclo de conversión para el año que yo le ordene. En sí, esto sería todo, a excepción de unas cositas de formato y una que sí no es tanto, o sea, es de formato, pero también es de fondo a la vez. En este caso se debe entender muy bien la lógica, tanto del gráfico como del indicador, porque si el indicador por su naturaleza me da negativo y ya lo estoy multiplicando por menos uno, pues me va a dar positivo, porque quedaría menos por menos. Y en este caso la gráfica iría, o bueno, no la gráfica, sino la columna o la vela para este gráfico iría hacia arriba y ya no hacia abajo. Entonces, yo debo entender muy bien eso y después sí ya entrar a modificar lo que sería el gráfico. Si yo selecciono las series, que las series en este caso pues son cuatro, es decir, una serie por indicador, se me va como a sombrear una. Ya cuando yo las tenga seleccionadas, recuerden que yo interactúo con cada elemento con control uno. Entonces le doy control uno y me voy a ir a esta sección para darle a establecer como total, porque el ciclo de conversión es el resultante de la operación que contiene los tres indicadores anteriores, es decir, días promedio de cartera, días promedio de inventario y días promedio de proveedores. Entonces es un resultado. Entonces a esta yo le doy doble clic, le doy el control uno y en esta opción le doy establecer como total.